Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues como lo dijimos ayer en el final del estudio de ayer de los continuistas, los cesacionistas, acerca de los dones del Espíritu Santo, su sabiduría y su poder que nos llevó semanas y nos va a llevar todavía más tiempo estudiar acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Hemos estudiado acerca de los frutos, los dones y muchos aspectos acerca del Espíritu Santo. Pero por favor pongan mucha atención en estos estudios que vamos a comenzar el día de hoy. Es acerca de la doctrina y lo vamos a titular Dios, el Espíritu Santo. Pero hay varios aspectos que tenemos que conocer acerca del Espíritu Santo. Por lo menos van a ser cerca de 25 aspectos que vamos a conocer acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Hoy vamos a comenzar con la persona del Espíritu Santo y vamos a estudiar la divinidad del Espíritu Santo, la creación y gracia, el significado de Pentecostés, la obra del Espíritu Santo en general, la obra del Espíritu Santo en la redención, el llamamiento que hace, la regeneración, una nueva disposición que el Espíritu Santo produce en nosotros, el nuevo nacimiento, que por cierto vamos a estar preparándonos también para los bautismos que vamos a tener próximamente. Un hijo de Dios y en Cristo, la unión con Cristo que produce el Espíritu Santo, la conversión, el arrepentimiento que solamente puede venir a través de la convicción del Espíritu Santo, la fe salvadora, la seguridad, la justificación por la fe, la adopción, la santificación, las distintas ideas que hay acerca de la santificación, la obra de Dios y la nuestra en la santificación, el proceso, el poderoso proceso del Espíritu Santo, lo que habla Romanos capítulo 6 al 8 acerca de la santificación, el bautismo, cómo ser llenos y muchas reflexiones acerca del Espíritu Santo, su sello, las arras, y hay mucho que estudiar todavía. Por eso les decía cuando comenzamos estos estudios hace unos meses que nos iba a llevar lo que resta del año. Ahora vamos a comenzar nuestros estudios acerca de la doctrina del Espíritu Santo con la afirmación de que como hombres y mujeres en un mundo difícil y confuso, somos conscientes de principados y potestades que no podemos ni comprender ni explicar. De este modo, el espíritu del hombre busca algo que no puede encontrar, y habiendo demostrado que ninguna enseñanza o aprendizaje humano pueden llegar a resolver este problema, pues llegamos a la conclusión de que no hay ninguna esperanza para los hombres y las mujeres, salvo que nos sometamos a la revelación de Dios que se ha complacido en dar de sí mismo. Y esa revelación la ha dado en la naturaleza, la ha dado en la historia, la ha dado al enviar a su único hijo a este mundo y de una manera muy especial la ha dado a través del libro que llamamos la Biblia. Ayer alguien me hizo una pregunta y me gustó las preguntas que hizo acerca de los católicos y los testigos de Jehová, de que si ellos vivían en una ignorancia, solamente adoctrinados por tradiciones y costumbres, y no lo vivían sus vidas de mala fe, si podrían ser salvos. Pues la Biblia lo resume claramente en el capítulo 1 de Romanos. Ninguno tenemos excusa, por tanto debemos invertir un tiempo en el examen de su autoridad. No tenemos ninguna otra autoridad exceptuando este libro, o bien lo tomamos tal como es, o por fuerza habremos de situarnos en una posición de superioridad, seleccionando y eligiendo, aceptando y rechazando solamente lo que queremos o lo que nos conviene. Pero solamente existe una actitud razonable y lógica. O bien aceptamos la Biblia como la palabra de Dios y la revelación de Dios y nos sometemos a ella, la entendamos o no,
O bien, lo repito, afirmamos que nuestra comprensión es la autoridad suprema. Entonces, al abordar la Biblia de este modo, perdón, como niños, confesando nuestra ignorancia e incapacidad, escuchamos su mensaje y comienza con un mensaje sobre Dios mismo. Así pues, al principio invertimos nuestro tiempo en la doctrina de Dios, su carácter, su naturaleza, sus atributos y luego su obra en la creación y especialmente en la creación del hombre. Asimismo, consideramos el ser de Dios, las tres personas de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces, habiendo observado esas tremendas doctrinas con temor y temblor, llegamos a la enseñanza bíblica acerca del hombre, porque en un sentido ese es nuestro punto de partida desde la posición de la experiencia. ¿Por qué el hombre es como es? ¿Por qué el mundo es como es? Pues bien, la Biblia tiene la respuesta. Todo se debe a lo que llamamos pecado. Y de este modo, mirando al hombre tal como Dios lo creó, vemos la entrada del pecado por la insinuación del diablo. Y esa fue la doctrina de la caída, con todas sus consecuencias en el propio Adán y en todas las generaciones. Por eso consideramos la doctrina, la enseñanza bíblica con respecto a todo ello y lo resumimos al decir que al considerar a los hombres y las mujeres podemos emplear la analogía que hizo un viejo puritano por allá por los años 1500, que a veces podemos ver algunas viejas ruinas en el campo, un castillo, un palacio, y puede haber un cartel que diga: hubo un tiempo en que este y aquel moraron aquí. Y este viejo puritano dijo que el siguiente cartel también podría colocarse sobre los seres humanos, sobre cada uno de nosotros, y decir: hubo un tiempo en que Dios moró aquí. Pero luego llega la gloriosa doctrina de la salvación. Así pues, pasamos a considerar la persona del Señor Jesucristo. La enseñanza de la Biblia en relación con su persona es que en ella hay dos naturalezas. No dimos a entender que comprendiésemos todo esto, pero sí dijimos que es una enseñanza bíblica vital y esencial. Luego, una vez que hubimos considerado su persona y las distintas herejías que llegaron a surgir con respecto a ella, aún en los tiempos del Nuevo Testamento y que aún siguen vigentes en la actualidad, pues pasamos a considerar su obra. Y eso nos lleva a enfrentarnos cara a cara con la gran doctrina central de la expiación, tal como se expone en las Escrituras. Y ahí podemos ver que Dios trazó un plan perfecto. Se convirtió en nuestro sustituto. Nuestros pecados fueron castigados en su cuerpo y de esa manera Él ha reconciliado a los hombres y a las mujeres con Dios. Pero el punto central de entender que Dios es el Espíritu Santo, la pregunta es: ¿pero conoces la persona del Espíritu Santo? Pongan mucha atención, por favor, en el estudio de estas doctrinas bíblicas, de estas enseñanzas bíblicas. El método ha consistido en seguir el orden y el plan de salvación, de modo que ahora, por orden lógico, llegamos a la gran doctrina del Espíritu Santo. Como les decía hace un momento, hemos estudiado muchos aspectos acerca del Espíritu Santo, pero ahora será más profundo, más meticuloso. Ahora bien, no podemos comenzar a hablar acerca de esta doctrina sin detenernos un momento para expresar de nuevo nuestro sentimiento de maravilla y asombro ante el plan de salvación. Creemos que las personas a las que no les interesa el plan de salvación como tal, se están privando de algo muy importante. Cuando intentamos distanciarnos y verlo como un todo,
Nos debe impresionar de inmediato su gloria, su grandiosidad, su perfección en cada parte. Cada doctrina nos lleva a la siguiente hasta que tengamos la totalidad. Por eso lo iremos estudiando paso a paso. En la vida cristiana resulta muy provechoso distanciarse periódicamente y observar ese gran plan. Y por ese motivo creemos que es importante observar fechas tan importantes como la Navidad, el Viernes Santo, el Domingo de Resurrección, predicar en esos días. Son ocasiones apropiadas para recordarnos a nosotros mismos todo el plan de salvación. Miremoslo como un todo, miremoslo por partes, pero recordemos siempre que las partes deben mantener su relación con el todo. Entonces, es muy importante que estudiemos la Biblia de esa forma en particular. Por eso siempre recomendamos leer siempre la Biblia capítulo por capítulo, recorrerla sistemáticamente. También eso es bueno, pero adicionalmente también ver la vital importancia de extraer las grandes doctrinas que ahí se enseñan y observarlas de acuerdo al plano o proyecto de la salvación. La Iglesia lo ha hecho así desde el principio y es una tragedia que en la actualidad no lo hagamos muy a menudo, porque si nos contentamos con leer minuciosamente las escrituras, corremos el peligro de perder de vista el bosque por causa de los árboles. Al leer minuciosamente nos sumergimos tanto en los detalles, buscando traducción óptima y todo lo demás, que tendemos a olvidar las doctrinas más importantes y destacadas. Entonces, la razón porque nos dedicamos a estudios como estos es recordarnos a nosotros mismos que el propósito de la Biblia es darnos a conocer el plan de Dios para salvar este mundo a través de Jesucristo, como lo dice Juan 3:16. Pero debemos recalcar otra cosa, además, que no conocemos nada que sea una prueba tan maravillosa de la única y divina inspiración de las Escrituras, como el estudio de la doctrina cristiana, porque es entonces cuando vemos que este es un solo libro que tiene un único mensaje, aunque fuera escrito por distintos hombres en distintas circunstancias. Hay una gran unidad en su mensaje, un solo tema que la atraviesa de principio a fin, desde el momento en que el ser humano cayó. Dios comenzó a ejecutar su plan de salvación y podemos seguir los pasos y etapas a lo largo de toda la Biblia. Y al llegar a la consideración de la doctrina del Espíritu Santo, se nos recuerda que de nuevo hay aquí una doctrina que aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El segundo versículo de la Biblia, encontramos una referencia al Espíritu Santo y la enseñanza se extiende por toda la Biblia. Y esta asombrosa unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es prueba de la inspiración única y divina, de la infabilidad, infallable, quiere decir eso, de las Escrituras. Entonces encontramos que es el Espíritu Santo el que aplica la salvación. Jesús lo dijo claro en Juan 16:8. Su obra consiste en traerla a nosotros y de hacer vigente en nosotros de una manera experimental la gran salvación que hemos estado considerando juntos. La salvación que el Hijo de Dios vino al mundo a llevar a cabo. En la divinidad, el Espíritu Santo es el ejecutivo, el ejecutor, y tendremos que volver a ello más adelante cuando tratemos su obra específica y particularmente. Lo estudiaremos con detalle, pero esa es su gran función en el plan. Ahora bien, resulta extraordinario y asombroso el que esta doctrina acerca del Espíritu Santo, su persona y obra, haya sido pasada por alto tan frecuentemente. Y sin embargo, eso es un hecho histórico real. Está bastante claro que los primeros cristianos creían en la doctrina
y casi la daban por sentada. Lean el libro de los Hechos, los 28 capítulos del libro de Hechos. Luego llegamos a los primeros siglos de la era cristiana y encontramos, en términos comparativos, muy pocas referencias a esa doctrina. Se fue diluyendo y eso no es sorprendente. De hecho, fue casi inevitable porque la iglesia en esos primeros siglos estuvo enzarzada en la defensa de la doctrina concerniente al Hijo. El Hijo de Dios se había encarnado, había estado aquí en este mundo. Se predicaba a Jesús como el Cristo, y por supuesto el enemigo atacaba constantemente a la persona de Cristo. Y este era el punto de amarre de todo el evangelio. Y si podía ser desacreditado, pues todo el plan de salvación se desmoronaría. Así pues, el ataque se centró en la persona del Hijo y la iglesia tuvo que dedicar todas sus fuerzas a establecerla. Pero trágicamente el resultado fue que la doctrina del Espíritu Santo fue relativamente descuidada hasta el tiempo de la Reforma Protestante en 1518. Ahora bien, es nuestra costumbre decir que la Reforma Protestante es primeramente la época en la historia de la Iglesia en que la gran doctrina de la justificación por la fe sola fue descubierta en la Biblia, y eso es completamente cierto. Estaremos dando algunos datos históricos que son importantes para entender. Necesitamos instruirnos para no dejarnos llevar por vientos de doctrinas, por enseñanzas de hombres que sacan sus historias, sus fábulas, sus cuentos para engañar a la gente. No olvidemos nunca que es igualmente cierto que también se descubrió de una manera asombrosa en esos tiempos de la Reforma la doctrina del Espíritu Santo. Con todo el sistema romano, el Espíritu Santo fue pasado por alto. El sacerdocio, los sacerdotes, la iglesia, María y los santos fueron puestos en la posición del Espíritu Santo. Ayer alguien preguntaba algo acerca de María y es increíble las herejías que se han levantado en torno a ella como corredentora, la Santísima, ya la elevan más de la santidad de Dios. Es increíble cómo seguimos tradiciones sin estar fielmente respaldados por la palabra. Así pues, entonces, la Reforma Protestante descubrió esta tremenda doctrina y fue Gran Bretaña parte del mérito por ello. Fuera de cualquier duda, la doctrina del Espíritu Santo fue más desarrollada por un teólogo puritano que vivió en ese país en el siglo XVII que por cualquier otra persona, y sigue sin haber otra obra mayor acerca del Espíritu Santo que yo les recomiendo que lean. Hay 2 libros de John Owen que predicó en Londres y que también durante un tiempo en el periodo de otro predicador que fue presidente de la Universidad de Oxford, Cromwell. Y no solo fue John Owen, Thomas Baldwin y otros puritanos también desarrollaron la doctrina del Espíritu Santo. Y no se ha vuelto a hacer de una forma tan concienzuda desde entonces. Y ciertamente no se había hecho hasta entonces. Ahora bien, hablando en general, la postura de hoy en día es que la doctrina del Espíritu Santo o bien se desestima o tiende a ser recalcada y exagerada de una manera falsa, como ya hemos estudiado por semanas acerca del continuismo y el cesacionismo. Y no cabe ninguna duda que la segunda es en parte la causa de la primera. La doctrina del Espíritu Santo se desestima porque las personas tienen tanto temor de lo falso y lo exagerado que lo evitan por completo. Y no cabe ninguna duda de que este es el motivo por el que muchas personas también rechazan la profecía, las últimas cosas y la segunda venida de Cristo.
en el momento que empiezan o que se empieza a hablar de eso, dicen, es que te metes en esas extravagancias y disputas necias. Y de modo que dejan todo el asunto a un lado y se pasa por alto la totalidad de la doctrina. Y así sucede con la doctrina del Espíritu Santo, debido a ciertas exageraciones, excesos y manifestaciones, híjole, realmente hasta ridículas en ocasiones, al cruce de la frontera entre lo espiritual y lo científico, entre lo prudente y lo emocional. Y hay muchas personas que temen la doctrina del Espíritu Santo, porque tienen miedo de que sea demasiado subjetiva. Y de este modo hacen caso omiso de su totalidad. Y debemos indicar también que otros han desatendido la doctrina porque tienen falsas ideas con respecto a la enseñanza en lo que al Espíritu Santo se refiere. O sea, poniendo todo esto de contexto, viendo todo esto, por tanto es obviamente esencial que consideremos esta doctrina con sumo cuidado bíblico. Si no tuviéramos ninguna otra razón para hacerlo, pues esto ya sería suficiente para darnos cuenta que es una parte de la gran doctrina de la Trinidad. Ahora, déjenme expresarlo de esta manera, claramente así. Todos estamos de acuerdo o estaríamos de acuerdo en que desestimar o pasar por alto la doctrina del Padre sería terrible. Todos estaríamos de acuerdo en que también es terrible pasar por alto la doctrina. Recuerden, la palabra doctrina es enseñanza, no es algo como nos inculcaron en la tradición. La palabra doctrina es enseñanza. Y también sería terrible pasar la doctrina concerniente al Hijo eterno, a Jesucristo. O sea, nos damos cuenta siempre de que es igualmente pecaminoso desestimar o pasar por alto la doctrina del Espíritu Santo. Si la doctrina de la Trinidad es verdadera, y claro que es verdadera, pues entonces somos culpables si no ponemos atención y devoción en nuestro pensamiento y doctrina al Espíritu Santo que al Hijo y al Padre. Así pues, nos sintamos inclinados a hacerlo o no. Es nuestro deber como personas bíblicas que creen en la Escritura, como la palabra de Dios divinamente inspirada, saber lo que la Escritura enseña acerca del Espíritu, y más aún al enseñar la Escritura que el Espíritu Santo es el que aplicó la salvación. Es de la mayor importancia práctica que conozcamos la verdad concerniente a Él. Y estamos completamente de acuerdo con aquellos que dicen que la vida espiritual pobre de la iglesia hoy en día o en cualquier tiempo se debe en gran medida al hecho de que haya tantas personas incapaces de comprender la verdad concerniente a la persona y la obra del Espíritu Santo. Y hay otra cosa que quisiéramos poner en este estudio de hoy. Hoy solamente la introducción prácticamente. Yo me pregunto si aquellas personas a las que les interesan los himnos, la himnología, han advertido alguna vez que en la mayor parte de los himnarios no hay secciones débiles ni flojas que la dedicada al Espíritu Santo. No sé si me entendieron. O sea, los himnos en general muchas veces hablan la mayor parte de Jesús, pero pocas veces del Espíritu. Por ese motivo siempre debemos tener en cuenta que hay grandes problemas el domingo de Pentecostés, porque no tenemos tantos himnos, tantos cantos doctrinales acerca del Espíritu Santo y su obra. Y sin duda habrá quien diga, y puedo estar de acuerdo con él, que en muchos himnarios hay una gran mayoría de los himnos que se encuentran en la sección del Espíritu Santo. Los himnos que le suplican que entre a la iglesia y que venga sobre nosotros y haga esto y aquello, son completamente, escúchenlo bien, antibíblicos.
Más adelante lo van a entender. Esa es otra forma de mostrar nuevamente que esta gran doctrina se ha dejado a un lado, que las personas no la han defendido lo suficiente y que hay confusión con respecto a ella. Y les voy a dejar, para concluir, una avalancha de escrituras. La mejor forma, escuchen esto, de enfocar la doctrina del Espíritu Santo es comenzar por advertir los nombres y títulos que se atribuyen a esta persona. En primer lugar, están todos los nombres que lo relacionan con el Padre. Y déjenme enumerar algunos de ellos. Por ejemplo, la Biblia lo llama el Espíritu de Dios en Génesis 1:2. El Espíritu del Señor, Lucas 4:18. El Espíritu de nuestro Señor, Primera de Corintios 6:11. Luego hay otro que es el Espíritu de Jehová, el Señor, que se encuentra en Isaías 61:1. Nuestro Señor habla en Mateo 10:20 del Espíritu de vuestro Padre, mientras que Pablo se refiere al Espíritu del Dios viviente en 2 de Corintios 3:3. Mi espíritu, dice Dios en Génesis 6:3. Y el salmista pregunta, ¿a dónde me iré de tu espíritu? En el Salmo 139, verso 7. Hay referencias a él como su espíritu, el Espíritu de Dios, en Números 11:29. Y Pablo en Romanos 8:11 utiliza la frase, y si el espíritu de aquel, Dios el Padre, que levantó de los muertos a Jesús. O sea, todos estos son títulos descriptivos que se refieren al Espíritu Santo en términos de su relación con el Padre. Y en el segundo grupo se encuentran los títulos que relacionan al Espíritu Santo con el Hijo. Primero dice Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, lo que constituye una frase muy importante. La palabra Espíritu se refiere aquí al Espíritu Santo. En Filipenses 1:19, Pablo habla acerca del Espíritu de Jesucristo. En Gálatas 4:6 dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Y finalmente hay referencias a Él como el Espíritu del Señor en Hechos 5:9. Finalmente, el tercer grupo reúne los títulos directos o personales. Y aquí, en primer lugar y antes que nada, está por supuesto el de Espíritu Santo. La palabra espíritu se deriva del latín spiritus. Un segundo título dentro de este grupo es el Espíritu de Santidad. Romanos 1:4 dice, declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Otro título es el de el Santo. Dice Primera de Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo. En Hebreos 9:14 se habla de él como el Espíritu eterno. Y Pablo en Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En Juan 14:17 se le denomina el Espíritu de verdad. Y en los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de San Juan se habla de él como el Consolador. O sea, con estos ejemplos, estos son nombres o títulos principales que se le aplican. Pero ¿nos hemos preguntado alguna vez por qué se le denomina, por qué se le llama Espíritu Santo? ¿Te lo has preguntado? Ahora bien, si planteamos esa pregunta a la gente, creo que su respuesta sería, es que se le describe así porque es santo. Pero esa no puede ser la verdadera explicación, porque el propósito de un nombre es diferenciar a alguien de los demás. Pero Dios el Padre es santo, Dios el Hijo es igualmente santo. ¿Por qué entonces se le denomina santo?
Uy, eso está interesante. Y con eso los voy a dejar por hoy. Mañana vamos a continuar acerca de la persona del Espíritu Santo. Hoy recuerden el título, Dios, el Espíritu Santo. ¿Por qué lo llamamos santo? Y sin duda la explicación es que su obra particular consiste en producir la santidad y el orden en todo lo que hace al aplicar la obra de salvación de Cristo. Uy, esto lo vuelvo a repetir. Su obra consiste en producir la santidad y el orden en todo lo que hace al aplicar la obra de salvación de Cristo. Su objetivo es producir la santidad y lo hace en la creación y en la naturaleza, así como en los seres humanos. Pero en última instancia, su obra es hacernos personas santas como los hijos de Dios. Por eso el propósito principal del Padre está en Romanos 8:29. Y es probable también que se le describa como el Espíritu Santo, a fin de diferenciarlo de otros espíritus, de los espíritus malignos. Ese es el motivo porque se nos dice que probemos los espíritus y sepamos que si son de Dios o no, como dice Primera de Juan 4:1. Uy, pero les vuelvo a repetir, esto solo fue la introducción. Prepárense para mañana. Nos va a abrir tanto los ojos de nuestro entendimiento espiritual para entender la doctrina del Espíritu Santo. Y nunca olvides el título, Dios, el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué se le llama santo? Ya lo entendiste. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria. Señor, gracias por darnos este alimento, Señor, tan nutritivo, que puede ser difícil de digerir porque es alimento sólido. Señor, porque tú nos muestras claramente cómo ese poder divino de tu Espíritu actúa en toda tu obra, desde el principio hasta el final. Cuando dice que en Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en la creación, cuando tú, Señor, a través de la palabra y dijiste, y sea la luz, y sea, y tu palabra que es Jesucristo, trabajó en conjunto contigo y con el Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo también al final en Apocalipsis dice la palabra, el Espíritu y la novia, la iglesia, se unen para clamar por tu venida, Señor. Pero ¿por qué hemos olvidado tanto al Espíritu Santo? ¿Por qué lo hemos ignorado tanto? Porque el enemigo sabe que Él es el único que puede producir la santidad en nosotros para preparar una novia santa, pura, sin mancha, sin arruga. El enemigo lo sabe y él quiere ensuciarnos las vestiduras para que no nos preparemos y no aprendamos acerca de este ayudador. Por eso Jesús lo llamó el ayudador, porque él nos iba a ayudar a prepararnos para la venida del novio. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.